Bien, queridos amigos y queridos hermanos, de nuevo, Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio, así que el día de hoy tenemos un título muy llamativo. Seguimos estudiando el libro o la carta a los Efesios. El título de hoy es Efesios, una carta colmada de Cristo. Y vamos a iniciar con la cita del capítulo 1 del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 9 y 10, que dice lo siguiente: Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera Él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Dos mensajes principales tenemos en este día para analizar, para estudiar, ¿cierto? Primero, el versículo 9 dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en Cristo. El mensaje principal de la carta a los Efesios es como habla o como dice el título, es una carta colmada de Cristo. Es un mensaje basado en Cristo Jesús, ¿cierto? Y en el versículo 10 dice algo muy maravilloso y nos enseña la importancia de algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que estar seguros y que tenemos que entender, ¿cierto? Versículo 10 dice, para que, llegado el tiempo, reuniera en él, en Cristo Jesús, se reuniera bajo una sola cabeza, quien es Cristo Jesús también, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Aquí está hablando de la iglesia, de la importancia de la iglesia. ¿Cómo se puede resumir el mensaje de Efesios? Desde la prisión, Pablo presenta una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la iglesia en ellos. Algo principal, importante, la tarea de Pablo era presentar a Cristo Jesús, imitar a Cristo Jesús, conformar por medio de grupos pequeños a personas que también quisieran imitar a Cristo Jesús, que quisieran ser seguidores de Cristo y conformar así poco a poco iglesias que representaran el carácter de Cristo Jesús. Ahora, hay una situación que enfrentamos hoy en día y es que muchas personas se salen de las iglesias, muchas personas dicen que hay errores en las iglesias y realmente tenemos que entender algo muy importante. La iglesia es necesaria para nosotros porque allí es el lugar donde nos refugiamos, donde sentimos esa comunión con Dios, donde escuchamos la palabra de Dios también. Pero debemos entender de que este lugar es un lugar donde hay muchas personas que, como dice Pablo en su carta, quieren seguir a su cabeza, a su líder que es Cristo Jesús. Pero tenemos que ser claros y tenemos que entender de que en la iglesia vemos personas como tú y como yo que cometemos errores. Por eso lo principal del mensaje de la carta a los Efesios es que nosotros nos centremos y miremos a Cristo Jesús. Que nosotros vayamos a las iglesias, pero que tengamos claro que al que estamos imitando, que al que estamos observando, que al que estamos analizando, es a Cristo Jesús. No que nosotros tengamos el problema de que entramos a la iglesia y miramos cómo va vestido el hermano, cómo va vestida la hermana, de lo que habla aquel, de lo que dice el otro. Estar pendientes de que la hermana se tinturó el cabello, de que se lo cortó de esta manera. A eso nosotros nos debemos ir. A que tal hermano lo vimos un día haciendo tal cosa, que habla de tal manera, que todo esto no lo debemos hacer. Entender que nosotros debemos de acudir a la iglesia buscando a Cristo Jesús. El mensaje de Pablo es Cristo Jesús. Que todos, cada grupo pequeño, cada iglesia, todos se esforzaran por entender que queremos imitar a Cristo. Entonces, realmente y resumiendo, yo siempre he dicho lo siguiente: la iglesia es un hospital donde nos reunimos aquellos que estamos enfermos, enfermos de pecado, que reconocemos nuestras debilidades, nuestras falencias y que necesitamos a Cristo para poder ser cada vez mejores personas y poder impactar afuera. Pablo emplea la frase en Cristo y similares más de 30 veces y en todas partes exalta a Jesús. Cuando leas la carta, presta atención a estas frases y mantente alerta a las diversas formas en que Pablo se concentra en Jesús. El mensaje del día de hoy es a que muchas personas a veces dicen que no son necesarias las iglesias,
que no es necesario ir, que podemos tener un relacionamiento con Dios, una relación con Dios, y no hay que ir a la iglesia. Pero hermanos, la Biblia habla del cuerpo. La Biblia habla de que Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo. Eso quiere decir que la iglesia tiene y es de vital importancia para nosotros. El congregarnos, la Biblia dice, no os dejéis de congregar como tienes por costumbre. Tenemos que seguir haciéndolo. La iglesia es importante también. Pero tenemos que entender que nosotros vamos a la iglesia no a mirar a los hermanos, no a mirar los defectos de los líderes, no a mirar por qué hacen o por qué no hacen, sino entender de que todos los que estamos en ese lugar reunidos tenemos el mismo problema y es el pecado. Y nuestra tarea es hablar de Cristo Jesús. Es hablar de todo lo que Él ha hecho por nosotros y de que si tenemos hoy en día esperanza, es gracias a Él. De que a nosotros no nos deben mirar. Que porque prediquemos, que porque hagamos las cosas, no nos deben mirar por eso. Todos nosotros tenemos que mirar es a Cristo. Siempre debe haber un manto de humildad, un manto de respeto, el entender que somos seres falibles, que nos equivocamos, que fallamos, que ofendemos, que decepcionamos a nuestros familiares, a nuestros hermanos, pero que necesitamos estar congregados, que necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Pablo quería eso para el pueblo de Éfeso, para la iglesia de Éfeso. Querían que entendieran que lo principal era mirar a Cristo Jesús, era hablar de Cristo Jesús, era compartir a Cristo Jesús, era esforzarnos y pedirle a Él, a Dios mismo, que nos dé la capacidad de poder crecer y llegar a esa plenitud en Cristo. Queridos hermanos y amigos, el mensaje de hoy es recordar el título, quiero recordarles el título, Efesios, una carta colmada de Cristo. Que nuestra vida sea igual, que nuestro testimonio donde nosotros vayamos sea igual, que sea una carta colmada de Cristo. Entendamos que nosotros como cristianos somos cartas leídas y podemos equivocarnos, pero tenemos que tener el valor para pedirle a Dios su misericordia y poder levantarnos y poder demostrar que queremos ser realmente seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Hermanos queridos y amigos, vamos a tener una corta oración. Oremos. Maravilloso Dios, te damos gracias, mi Señor, por de nuevo la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de hablar de tu palabra, que el mensaje central eres tú, tu Hijo amado Cristo Jesús, que murió por nosotros y nos da esperanza. Bendícenos en este día que inicia y permítenos sentir tu compañía, tu presencia y poder exaltarte en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, hermanos, Dios les bendiga enormemente.